Vamos a hablar sobre los transformadores trifásicos. Las tensiones trifásicas pueden transformarse conectando tres transformadores monofásicos en forma adecuada o utilizando transformadores con núcleo de tres columnas. Aquí vemos un transformador monofásico. Podemos destacar algunas de sus partes, como las tomas de regulación, el borne de alta tensión, el núcleo de tres columnas, el devanado de baja tensión, el devanado de alta tensión y las áreas de enfriamiento. Aquí vemos que este es un transformador de núcleo de tres columnas, como lo estamos indicando. También, como lo hemos dicho, podemos hacer una conexión de tres transformadores monofásicos, como lo indica esta figura. Si se disponen los núcleos de los tres transformadores conjuntamente, la suma de los flujos magnéticos en la columna central siempre será igual a cero. Por lo tanto, la columna central no será necesaria, disponiendo las columnas de los núcleos restantes en un plano. Se obtiene el núcleo de tres columnas. Entonces, como en resumen, los transformadores de tensión y corriente en los sistemas trifásicos pueden realizarse de dos maneras distintas. La primera de ellas consiste en emplear un transformador monofásico en cada una de las tres fases, de tal manera que se formen circuitos magnéticos independientes. Este sistema es poco económico, ya que se emplea mucho volumen de hierro, a la par que es poco práctico por ser necesario incorporar tres unidades idénticas para realizar la transformación total. La segunda manera consiste en emplear un solo núcleo magnético en el que se incorpora todos los devanados necesarios, como lo vemos aquí en la imagen. En este caso, el sistema está formado por tres columnas iguales sobre las que se arrollan las espiras que constituyen los bobinados primario y secundario de cada fase, como lo vemos en la figura. Se puede considerar que este núcleo trifásico es el resultado de la unión de tres sistemas monofásicos de acuerdo con el proceso de simplificación que se observa en esta figura, en esta figura que vemos aquí, donde para dar sencillez a la figura se ha prescindido de los devanados correspondientes. Sin embargo, si el sistema de alimentación es trifásico con equilibrado, los tres flujos que vemos aquí, FI-U, FI-W, FI-B, son iguales en magnitud, estando desfasados en 120 grados en el tiempo, resultando un flujo total phi de t en la columna central cuyo valor es 0 y se puede suprimir aquí en este flujo. Por lo tanto, se puede suprimir esa columna de retorno. El sistema resultante, que es el que vemos aquí, se obtiene como proyección sobre un mismo plano del núcleo. Tal disposición es la que se utiliza en la práctica pese a que presente una simetría en la columna central, merced al menor recorrido del flujo. Este hecho produce un desequilibrio en las corrientes de vacío de las tres fases, por su efecto en carga, pero su efecto en la carga es prácticamente despreciable. En el estudio de un transformador trifásico hay que considerar cada columna como un transformador monofásico, de tal forma que los ensayos, esquemas equivalentes, etc., deben expresarse en valores simples, pudiéndose aplicar entonces las mismas técnicas de análisis empleadas en el estudio de transformadores monofásicos. Por ejemplo, la relación de transformación será el cociente del número de espiras por fase del primario y el número de espiras por fase del secundario, que coincidirá con la relación de la FEM por fase entre primario y secundario. Dicho esto,
podemos ver algunas conexiones en los transformadores trifásicos, así como en los sistemas trifásicos. Existen conexiones en estrella y estrella delta, delta delta, estrella estrella, y también esta conexión zigzag. Pero este tema lo abordaremos con calma o de manera detallada en el video que hablemos sobre las conexiones trifásicas. Entonces aquí esto es algo extra que estoy agregando, que es sobre las normas UNE, y la mayoría de las normas en diferentes países exponen lo mismo. Es sobre las conexiones o cómo se interpretan las conexiones en las placas de los transformadores que vemos en la vida real. Según esta norma, los extremos y las tomas de los devanados de un transformador trifásico se designan mediante tres caracteres. El primer carácter es una cifra que indica el arrollamiento, si el arrollamiento es de alta o de baja tensión. El 1 se utiliza para alta tensión y el 2 para baja tensión. Si hay más arrollamientos, se usarán las cifras 3, 4, 5, etc. en orden decreciente de tensión. El segundo carácter es una letra, preferiblemente letra mayúscula, que indica las fases de un arrollamiento. Si se usan las letras U, V y W para las fases, y si es preciso, el neutro con la marca N. En los transformadores monofásicos no se incluye esta letra y se sustituye por un punto para separar los dos otros caracteres que son cifras. El tercer carácter es una cifra que indica los extremos y las tomas de los arrollamientos de fase. Los extremos de las fases se marcan con las cifras 1 y 2. Las tomas intermedias se señalan con las cifras 3, 4, 5, etc., empezando por las tomas más cercanas al extremo designado como 1. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Estas son las cifras que se designan los extremos y las tomas intermediarias de las fases. Y aquí podríamos interpretar estos valores que tenemos, esta convención que tenemos aquí en cada arrollado. Aquí tenemos el marcado de los extremos de los devanados de un transformador trifásico. Si hablamos de polaridad, en cada columna de un transformador trifásico, el desfase entre las tensiones de alta y baja puede ser igual a 0 o a 180 grados, lo que puede lograrse con devanados arrollados en el mismo sentido o en sentido contrario, o bien combinando la designación de los bornes. Generalmente los devanados de alta y baja tensión se arrollan en el mismo sentido. Para determinar la polaridad de un devanado respecto al otro, se procede de la siguiente manera. 1. Se elige el sentido para la corriente en el primario y se marca con un punto el borne en que la corriente entra entre el arrollamiento. 2. Se determina el sentido del flujo magnético mediante la regla de la mano derecha. En la segunda bobina, el flujo ha de oponerse al creado por la corriente del primario. Y aquí, en el paso número 3, se determina el sentido de la corriente en el secundario, marcando con otro punto el terminal por el que la corriente sale del arrollamiento. Entonces se conectan los bornes 1, U2 y 2, U2 para fijarlos a un mismo potencial eléctrico. Un voltímetro entre 1,1 y 2,1 indicará la diferencia de tensiones primarias y secundarias, por lo que a esta polaridad se le denomina sustractiva. El desfase entre ambas tensiones es de 0 grados. Aquí vemos la conexión con el voltímetro y aquí vemos que el desfase debería dar 0. Ahora bien, si con estos mismos devanados se decide cambiar la designación de los bornes del secundario, se hace de la siguiente forma. Aquí vemos los puntos. Entonces, conectando los bornes, ahora designando como U1, U2 y 2U2, el voltímetro medirá la suma de las tensiones, por la que la polaridad se denomina adictiva y el desfasaje, aquí lo vemos, debería ser de 180 grados. Y aquí vemos los datos de placa de un transformador trifásico, un ejemplo. Aquí vemos la potencia, el número de fabricación, el año de fabricación, el número de fases, obviamente un transformador trifásico,
el acoplamiento YY0 y Y delta 11. Próximamente en el video de las conexiones vamos a explicar detalladamente qué quiere decir esto, el porcentaje de voltaje de cortocircuito a 115 grados, la clase de aislamiento, dependiendo del tipo de norma. Tenemos diferentes letras que nos da información de la clase de aislamiento. También tenemos la refrigeración, el tipo de refrigeración que utiliza, el calentamiento, el intervalo de operación, el peso, las características del arrollamiento en alta tensión, las características del arrollamiento de baja tensión. Tenemos aquí las conexiones como las explicamos en las normas, 2U, 2B, 2W, lo que significa cada número y cada letra, las tensiones de operación. Aquí también tenemos los puentes, las tensiones y la intensidad. También nos dice que es un transformador seco encapsulado, lo que no quiere decir que es un transformador encapsulado en resina epóxica, que es un tipo de transformador seco en el que las partes activas no están sumergidas en un líquido aislante como el aceite. Cuando un transformador tiene una o dos más bobinas encapsuladas, se le conoce como transformador encapsulado de resina. Y por la frecuencia se ve que es un transformador que trabaja a frecuencia de Europa, del continente europeo, que está instalado en Europa. Y aquí tiene la norma adecuada en la cual podemos encontrar los diferentes ensayos o pruebas o los valores óptimos de operación de este transformador. Efectivamente, aquí vemos que es un transformador de resina, de los que están instalados en los sótanos de los edificios, y aquí vemos que hay una rejilla de protección. Con esto finalizo este video y los invito a continuar en el próximo video.